Los organelos celulares. ¿Qué son los organelos celulares? Los organelos celulares son unidades estructurales membranosas con funciones especializadas, que se encuentran en el interior de la célula y permiten su correcto funcionamiento. Existen organelos propios de las células eucariotas y procariotas. Comencemos con la membrana plasmática. La membrana plasmática va a estar formada por la bicapa lipídica, es decir, una capa de grasas, y los que participan son los fosfolípidos, así como se encuentran ancladas en ellas algunas proteínas que son encargadas del transporte celular. La función de este organelo es regular el intercambio de sustancias que entran y salen de la célula y además protegen y dan sostén a la célula. También tenemos al núcleo. Este organelo es exclusivo de las células eucariotas, está formado por una doble membrana que contiene pequeños poros. Estos poros son tan pequeños que permiten el paso de ARN y otras sustancias muy pequeñas. Dentro del núcleo de la célula hay una región muy específica denominada nucleolo, la cual no contiene cromosomas, lo que contiene es la maquinaria necesaria para el ensamblaje del ARN ribosomales de la célula, donde reside el mecanismo de la síntesis de proteínas. Los ribosomas son considerados organelos no membranosos ya que únicamente están compuestos de ARN y proteínas. Su función es llevar a cabo la síntesis de proteínas especificadas a partir de la traducción del ARN mensajero producido dentro del núcleo. A partir del núcleo se genera un conjunto de membranas internas que se extienden a través del citoplasma. Este organelo recibe el nombre de retículo endoplasmático. Dentro del retículo endoplasmático encontramos dos: el retículo endoplasmático rugoso, que es el que posee a los ribosomas y realiza la síntesis de proteínas, y el retículo endoplasmático liso, que es el que realiza la síntesis de lípidos. Con esto tenemos tres organelos para la producción de proteínas, que es el nucleolo, los ribosomas y el retículo endoplasmático rugoso. Por otro lado tenemos el aparato de Golgi, que está formado por un conjunto de sacos membranosos planos, y este es el que recibe algunos productos generados en el retículo endoplasmático, los almacena y secreta mediante las vesículas. Estas vesículas reciben el nombre de vesículas de secreción, mientras que las vesículas que transportan los productos del retículo endoplasmático al aparato de Golgi reciben el nombre de vesículas de transición. La célula también contiene mitocondrias, y esta posee dos membranas, que es la externa y la interna. La externa es lisa y procesa el piruvato generado en la glucólisis, y la interna es plegada y su función es generar la producción de ATP en el proceso de fosforilación oxidativa. Entonces tendremos que su función general es llevar a cabo la respiración celular y producción de energía para la célula. También se tiene a los lisosomas. Estos corresponden a organelos celulares que contienen enzimas digestivas. Este tipo de organelos son muy importantes ya que se encargan de la digestión celular. Además que cuando una célula se encuentra dañada y no puede ser reparada, los lisosomas participan en el proceso de autodestrucción, conocida como muerte celular programada. Todos estos organelos se encuentran sumergidos en una sustancia constituida por agua, azúcares, proteínas, grasas, ácidos nucleicos y sales, y estos reciben el nombre de citoplasma. El siguiente organelo son los centriolos y son exclusivos de células animales. Los centriolos son un par de cilindros huecos que se encuentran cerca del núcleo de la célula y están formados por microtúbulos. La función de los centriolos es llevar a cabo la formación del uso acromático durante la mitosis y la meiosis. Por otro lado, vamos a revisar los organelos exclusivos de las células vegetales. Entre estos están los cloroplastos, que en su interior contienen a la tilacoides. La tilacoides son sacos aplanados delimitados por una membrana. Cuando estos sacos se apilan entre sí, van a dar lugar a una estructura denominada grana. La grana se encuentra conectada entre sí y el espacio interno del cloroplasto que no está ocupado recibe el nombre de estroma. Los cloroplastos producen clorofila, que es la responsable de captar la energía de la luz, y de este modo llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis. Otro organelo son las vacuolas. Estas son compartimientos membranosos de una sola membrana y ocupan el 90% del volumen celular, por lo que son los organelos más grandes de las células vegetales.
y su función general es el almacenamiento de sustancias, ya que se guardan grandes cantidades de azúcares y proteínas. Y por último tenemos la pared celular, que es una capa rígida que rodea la célula vegetal. Está formado por un polisacárido llamado celulosa y su función principal es la protección, dar forma y el soporte a la célula. Y para terminar, revisaremos un poco lo que es el citoesqueleto. El citoesqueleto es una estructura tridimensional que funciona como un músculo y está compuesto por un conjunto de proteínas que conforman el citoplasma. A través de este se logra el proceso del desplazamiento y la división celular. Este conjunto de células eucariotas que forman el citoesqueleto son fibras largas que se definen como polímeros de subunidades, los mismos que se dividen en microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios. Los microtúbulos, como ya hablamos antes, son tubos largos, huecos y sin ramificaciones. Están compuestos por las proteínas tubulinas beta y alfa, las cuales se desarrollan en toda la extensión del citoplasma, los mismos que actúan como un soporte para definir la forma celular. Los microtúbulos igualmente conforman las fibras del huso para separar los cromosomas en la mitosis, y asimismo son parte de otras estructuras que conforman las células llamadas cilios y centriolos del centrosoma. Ahora los microfilamentos son estructuras muy delgadas distribuidas en una especie de red con ramificaciones que forman una especie de cadena y se enlazan en una hélice. Están constituidos por la proteína actina y gracias a la acción en un conjunto de la proteína actina con otras moléculas como la miosina, se crea la base molecular del proceso de contracción de algunas células como las musculares. Gracias a la acción en conjunto de la proteína actina con otras moléculas como la miosina, se crea la base molecular del proceso de contracción de algunas células como las musculares. Y su última parte, que es el filamento intermedio. Estos son elementos que le dan mayor estabilidad al citoplasma y están compuestos por varias proteínas. Algunas de ellas son la queratina, la bimetina, la desmina, la proteína ácida fibral, los neurofilamentos y las láminas celulares. Con esto tendríamos claro que la función del citoesqueleto es mantener la forma de la célula y así poder fijar diferentes organelos.